Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del hombre al que denominaron príncipe de los matemáticos? ¿Sabíais que cuando las tropas napoleónicas conquistaron su ciudad, él se mantuvo a salvo gracias a la ayuda de un misterioso aliado? Un día de 1784, cuando Carl Friedrich Gauss tenía tan solo 7 años, el profesor de la escuela a la que asistía en la localidad alemana de Brunswick, un hombre muy severo apellidado Büttner, planteó a sus alumnos un ejercicio aritmético. Debían sumar los primeros 100 números naturales, es decir, 1 más 2 más 3 más 4, así hasta llegar al 100. Era una tarea sencilla pero laboriosa, con la que esperaba mantenerlos atareados durante un buen rato. Según algunos historiadores, de hecho se trataba de un castigo impuesto a toda la clase. Pero para sorpresa de Büttner, apenas transcurrieron unos instantes antes de que el pequeño Gauss entregara su pizarrita. Y en ella solo había un número: 5050, el resultado correcto. ¿Cómo era posible? Gauss se había dado cuenta de que si sumaba el primer número de la serie, el 1, con el último, el 100, la suma daba 101, el mismo resultado que si sumaba el 2 y el 99, o el 3 y el 98, y que la suma del último par, el 50 y el 51, también daría 101. Por tanto, como cada uno de los pares sumaba 101 y al tener 100 números podía formar 50 parejas, bastaba con multiplicar 101 por 50, lo que daba como resultado 5050. El sistema empleado por aquel niño se podía resumir en una fórmula matemática que revolucionaría la manera de sumar y... No nos emocionemos tanto. Esta anécdota que os acabamos de contar es una de las más populares que circulan acerca de Gauss como niño prodigio, y es muy probable que alguno de vuestros profesores de matemáticas os la contara en el colegio para que os sirviera de inspiración. ¿Qué ocurrió realmente? Existen más de un centenar de versiones, pero todas ellas parten de un mismo libro, el que escribió en 1856, un año después de la muerte del genio matemático, Wolfgang Sartorius, un profesor de mineralogía de la Universidad de Gotinga, en la que Gauss había desarrollado su carrera académica. En aquel libro, escrito a modo de homenaje, Sartorius recopilaba los hechos más destacados de la vida de Gauss e incluía un episodio escolar que a Gauss, ya anciano, le gustaba recordar de vez en cuando. Sucedió el primer día que acudió a la escuela. En la clase de aritmética que impartía efectivamente J.B. Büttner, había niños de todas las edades, incluso de 15 años. Y cuando el maestro dictaba un problema, el primero que lo resolvía se levantaba y dejaba su pizarrita colocada boca abajo sobre la mesa del profesor, y los demás las iban dejando apiladas sobre ella conforme terminaban. Pues bien, aquel primer día de clase, cuando Gauss entró, Büttner estaba dictando un problema de aritmética, y nada más terminar de enunciarlo, Gauss colocó su pizarrita sobre la mesa. El profesor murmuró despectivo: «Debe estar mal». El resto de alumnos tardaron un largo rato en resolver el problema, y cuando acabaron todos y Büttner les dio la vuelta a las pizarritas, resultó que la mayoría de las respuestas eran erróneas. En cambio, para su sorpresa, la de Gauss era correcta. Y ya está. Gauss recordaba haber impresionado al maestro el primer día de clase, pero no se sabe cuál fue el problema que había dictado a sus alumnos. Como es lógico, la historia resulta más jugosa al adornarla con uno concreto, y algún biógrafo posterior, probablemente Ludwig Bieberbach, en 1938, al que copiarían los siguientes, decidió añadirle el problema de la suma de los números naturales, del que, por cierto, la fórmula para resolverlo atribuida a Gauss ya era conocida desde el siglo VIII. Algunas versiones añaden además que Büttner reaccionó de manera despótica castigando a Gauss por la insolencia de su genio,
lo que ensalzaría aún más la figura del joven portento como víctima de injusticias y blanco de envidias. Pero lo cierto es que aquel maestro, Budna, quien había intentado ser matemático en su juventud sin llegar a destacar, supo reconocer el gran talento para los números de su joven alumno y lo ayudó a desarrollarlo prestándole y comprando de su propio bolsillo manuales avanzados para que Gauss pudiera aprender todo lo que deseara. Y aquel niño deseaba aprenderlo todo. Johann Carl Friedrich Gauss nació en Brunswick, en el actual estado alemán de Baja Sajonia, que por entonces era el ducado de Brunswick-Wolfenbüttel, el X de Y de 1777, porque sus padres no recordaban la fecha concreta, tan solo que había nacido un miércoles de 1777 y que había sido la semana anterior al día de la Ascensión. Estando ya en la universidad, Gauss decidió calcular cuál era el día de su cumpleaños y despejar así las incógnitas de su fecha de nacimiento. Como la Ascensión se celebra siempre 40 días después de la Pascua o Domingo de Resurrección, Gauss necesitaba calcular primero cuándo había tenido lugar el Domingo de Resurrección de 1777. Así que ideó una fórmula para calcular fechas teniendo en cuenta los años bisiestos y el calendario lunar, ya que el domingo de Pascua se celebra el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera, por lo que oscila entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Total, que con aquella fórmula Gauss descubrió que la Pascua de 1777 se había celebrado el 30 de marzo, le sumó 40 días para llegar al día de la Ascensión y se fue hasta el miércoles anterior. Había nacido el 30 de abril de 1777. Quizá os haya llamado la atención el hecho de que sus padres no recordaran la fecha en la que su hijo había llegado al mundo, pero es que en aquella época no se prestaba atención a ese dato. Y su madre, Dorothea, aunque era analfabeta y solo sabía contar hasta 6, era muy religiosa, y por eso sí recordaba que el día de la Ascensión se había celebrado a la semana siguiente del nacimiento. Su padre, Gebhard Dietrich Gauss, fue carnicero, albañil y jardinero, un hombre que creía en el trabajo manual y a quien su hijo describiría años más tarde como honorable y respetado, aunque rudo y dominante en el hogar. A diferencia de su segunda esposa, Dorothea, la madre de Carl Friedrich, el cabeza de familia sí sabía escribir y hacer cálculos, pero no era muy partidario de que su hijo pequeño, tenía otro fruto de su primer matrimonio, se dedicara a estudiar en lugar de aprender un oficio manual una vez terminara la escuela básica. Sin embargo, la inteligencia del pequeño Gauss no tardaría en ser demasiado evidente para ignorarla. Según relataba Sartorius en su libro acerca de Gauss, uno de los más fiables dado que conoció de manera directa al personaje, este aprendió a leer de manera autodidacta con solo 3 años y enseguida se apasionó con el mundo de los números, que se convirtieron en sus mejores juguetes. Con solo 3 años había sido capaz de indicarle a su padre, quien por entonces trabajaba en la construcción, un error que estaba cometiendo al calcular cuánto debía pagar a sus empleados. Ya de mayor, Gauss dijo en tono de broma que había aprendido a calcular antes que a hablar. Así que cuando Budna, el maestro de Gauss, le dijo a su padre que el niño poseía una gran capacidad para las matemáticas y debía permitirle desarrollarla, éste accedió a que recibiera clases intensivas con el ayudante de Budna, un chico de 15 años llamado Martin Battels, quien se convirtió en su tutor. Battels quedó tan impresionado con el talento de Gauss que les habló de él a varios profesores de la ciudad y su fama llegó a oídos de la máxima autoridad, el duque Carlos Guillermo Fernando de Brunswick-Wolfenbüttel, quien quiso reunirse personalmente con él para conocerlo. El duque decidió brindarle apoyo económico, lo que le permitió proseguir con sus estudios, ya que sus padres no ganaban lo suficiente ni para comprar velas con las que su hijo pudiera estudiar
tras las puestas de sol. Por decisión del duque, entre los 15 y los 18 años, Gauss estudió en el Collegium Carolinum de Brunswick, una institución que más tarde se convertiría en la Universidad Técnica de Brunswick, pero que en esa época no equivalía a una universidad. Tras aquella etapa en el Collegium Carolinum, el duque le otorgó los recursos necesarios para que prosiguiera su formación en la Universidad de Gotinga hasta 1798. Allí estudió matemáticas, ciencias y lenguas clásicas, pero estudiaba por su cuenta mucho más de lo que allí enseñaban. En una carta dirigida a uno de sus compañeros de su época como estudiante, su amigo íntimo Farkas Bolyai, Gauss le decía: «No es el conocimiento, sino el acto de aprender, no la posesión, sino el acto de alcanzarla, lo que proporciona el mayor gozo. Cuando he aclarado y dejado exhausto un tema, me aparto de él para sumergirme de nuevo en la oscuridad». Así redescubrió varios teoremas de forma independiente. Por ejemplo, desde la antigua Grecia, numerosos matemáticos se habían estrujado las meninges intentando determinar qué figuras geométricas podían ser dibujadas con regla y compás y cuáles no. Y Gauss, en 1796, con 19 años, logró demostrar que se podía construir con esas dos herramientas un heptadecágono regular, es decir, una figura con 17 lados y 17 ángulos iguales. Se sintió tan orgulloso por aquel descubrimiento que le dijo a su amigo Bolyai que en la lápida sobre su tumba debería figurar un heptadecágono. ¿Cumplirían aquel deseo? Luego lo averiguaremos hacia el final del vídeo, como es lógico. Durante muchos años, tras su muerte, no se supo todo lo que había logrado la mente de Gauss en su juventud, hasta que su diario matemático, un registro de los trabajos que había realizado entre 1796 y 1814, fue hallado en 1897 y publicado en 1903. El contenido de sus páginas demuestra que muchas de las ideas de su obra maestra matemática, Disquisitiones Arithmeticae, de 1801, provienen de su época de estudiante. Por ejemplo, en la sección séptima de las Disquisitiones aparece su demostración del teorema que caracteriza los polígonos regulares que pueden construirse con regla y compás, mientras que su método para la construcción del heptadecágono regular aparece en una entrada de su diario correspondiente al 30 de marzo de 1796. Gauss se graduó en 1799 como doctor en filosofía, pero no en la Universidad de Gotinga, que pertenecía al electorado de Hannover, sino en la Universidad de Helmstedt, la única universidad estatal del Ducado de Brunswick. ¿Por qué? Como os habréis imaginado, por deseo del duque de Brunswick, quien siguió manteniéndolo con un pequeño salario para que pudiera dedicarse a investigar. Y eso hizo. Sus trabajos se concretaron en la mencionada obra de 1801, Las Disquisitiones. En aquel libro, Gauss, a sus 24 años, reunía el trabajo de matemáticos predecesores con el suyo propio y lo compilaba todo en un marco común, rellenando huecos, corrigiendo demostraciones y faltas de rigor y expandiendo los temas de estudio. Antes de la publicación de las Disquisitiones, la teoría de números era una serie de teoremas y conjeturas aislados, sin conexión entre unos y otros. Gauss, sin dejar de lado la importancia fundamental de las demostraciones lógicas, ilustraba muchos teoremas con ejemplos numéricos, estableciendo una estructura estándar para textos matemáticos posteriores. Enunciado de un teorema, seguido por su demostración, y ésta por corolarios. En las Disquisitiones, Gauss, entre otras cosas, demostraba de manera rigurosa el teorema fundamental de la aritmética o teorema de factorización única, que afirma que todo número entero mayor que 1 es un número primo o un único producto de números primos. O dicho con otras palabras, los números primos son los ladrillos básicos con los que se puede construir cualquier número entero positivo. Conocer la factorización en primos de un número
permite saber su máximo común divisor y mínimo común múltiplo, así como todos sus divisores. El matemático de la antigua Grecia Euclides ya había demostrado este teorema en el siglo III a.C., en su influyente tratado conocido como Elementos. Pero la primera demostración completa fue la de Gauss, quien rellenó las lagunas que había dejado el griego. Otra de las áreas de los elementos de Euclides sobre la que reflexionó Gauss fue la geometría. Cuestionó, por ejemplo, el quinto postulado de Euclides, también conocido como postulado de las paralelas, el cual rezaba: si una recta, al incidir sobre dos rectas, hace los ángulos internos del mismo lado menores que dos ángulos rectos, las dos rectas prolongadas indefinidamente se encontrarán en el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. Si estáis mirando el vídeo podréis entender fácilmente lo que Euclides quería decir, pero si solo estáis escuchando el audio mientras hacéis otras tareas, intentaremos explicarlo de manera más sencilla. Imaginad dos líneas rectas, una junto a la otra. Si son paralelas, es decir, si siempre son equidistantes, nunca se cruzarán. En cambio, si no lo son, acabarán cruzándose. Parece obvio, ¿no? Pues Gauss se dio cuenta de que eso solo funciona sobre una superficie plana. Si tomamos una esfera, la cosa cambia. Pensad, por ejemplo, en nuestro planeta, la Tierra. Ahora intentad visualizar los meridianos, las líneas imaginarias que marcan los grados de longitud, como el meridiano de Greenwich. Cerca del ecuador, sobre un plano, esas líneas podrían parecer paralelas, pero en realidad, al estar trazadas sobre una superficie esférica, se cortan entre sí tanto en el polo sur como en el polo norte. Ese conocimiento revolucionaría el mundo de la geometría, dando pie al desarrollo de las conocidas como geometrías no euclidianas, aquellos sistemas formales de geometría cuyos postulados difieren de los establecidos por Euclides, quien presuponía siempre un espacio plano y por eso para él la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo daba siempre como resultado 180 grados. Cuando Gauss era estudiante, la geometría euclidiana se consideraba una verdad absoluta y por tanto las ideas del alemán acerca de espacios con curvaturas eran revolucionarias. Y precisamente por eso no las publicó, porque Gauss odiaba los conflictos y sabía que todo el mundo académico se le echaría encima. 2 décadas más tarde, en 1832, el físico húngaro János Bolyai publicó un tratado sobre un sistema completo de geometría no euclidiana. Y, un momento, ¿Bolyai? ¿Os suena ese apellido, verdad? En efecto, era el hijo de Farkas Bolyai, amigo íntimo de Gauss. Pero no penséis que le robó las ideas a Gauss. El joven Bolyai creó aquel trabajo por su cuenta, tras años de intenso análisis del postulado de las paralelas de Euclides. Tan dedicado estaba a la tarea que su padre llegó a escribir para advertirle: «Por amor de Dios te lo ruego, olvídalo. Témelo como a las pasiones sensuales, porque lo mismo que ellas puede llegar a absorber todo tu tiempo y privarte de tu salud, de la paz de espíritu y de la felicidad en la vida». Una vez publicado el trabajo de János, su padre escribió a Gauss para contárselo y éste le respondió con acidez: «Elogiar el excelente trabajo de János sería solo elogiarme a mí mismo, ya que descubrí la geometría no euclidiana hace más de 20 años». Eso sí, en cartas a otros matemáticos, Gauss reconoció el genio de János, diciendo cosas como: «Considero a este joven geómetra como un genio de primer orden». A pesar de ello, János Bolyai se desanimó al no recibir el reconocimiento público que esperaba por su descubrimiento y abandonó para siempre su carrera como matemático. Volviendo al trabajo de Gauss, sus disquisiciones atrajeron la atención de matemáticos de toda Europa, entre ellos la de un francés llamado Antoine-Auguste Leblanc, quien tras leer la obra comenzó a cartearse con Gauss.
Monsieur Leblanc llegaría a hacer importantes contribuciones a la teoría de números, la física matemática, la acústica y la elasticidad. Y como veremos dentro de poco, su amistad le vino bien al alemán en un momento dado. Gauss dedicó sus Disquisitiones, obra clave en la historia de las matemáticas, al duque de Brunswick con las siguientes palabras: su comprensión y apoyo durante los últimos 13 años lo han hecho posible. Usted creyó en mí y me permitió dedicar estos años al estudio fructífero de las matemáticas. Se lo agradezco de corazón. 3 años más tarde, en 1804, el duque le prometió a Gauss que le construiría un observatorio en Brunswick para que pudiera hacer descubrimientos en otro de los campos que le fascinaban, la astronomía. Pero el 14 de octubre de 1806, en la batalla de Auerstedt, que enfrentó al ejército prusiano contra las tropas napoleónicas, una bala de fusil alcanzó en la cabeza al duque de Brunswick desde un lateral y le destrozó ambos ojos. Un mes más tarde falleció. El proyecto del observatorio, para el que ya se habían hecho diseños preliminares, quedó cancelado. Cuando las tropas francesas ocuparon Brunswick, un general de Napoleón, Pernety, se presentó en casa de Gauss para garantizar su seguridad. Había dado órdenes de que ningún soldado osara molestarlo. ¿Y ese interés? La razón, como le reveló el propio Pernety a Gauss, fue que una amiga suya, llamada Marie-Sophie Germain, le había pedido encarecidamente que protegiera a aquella mente privilegiada. Gauss se quedó muy sorprendido, pues no conocía a ninguna mujer llamada así. La respuesta a aquel misterio la recibió por vía postal poco después, cuando Monsieur Leblanc, ¿os acordáis de él?, le confesó en su siguiente carta que en realidad era una mujer, Marie-Sophie Germain. Su amigo, el general Pernety, de regreso a Francia, le había contado el desconcierto de Gauss por no saber quién era su protectora, de modo que había decidido revelarle su verdadera identidad, la cual había mantenido en secreto por miedo a los prejuicios que el alemán pudiera tener a la hora de hablar de ciencia con una persona de su sexo. Marie-Sophie Germain era tan solo un año mayor que Gauss. Pertenecía a una familia burguesa acomodada y culta y era autodidacta como él. Cuando estalló la Revolución Francesa tenía 13 años y se había pasado la mayor parte del tiempo resguardada en su casa, devorando los libros de la biblioteca de su padre, entre los que se incluían los textos matemáticos y físicos más recientes. Gauss, en respuesta a Marie-Sophie, escribió una carta en la que le decía: «Pero ¿cómo describirte mi admiración y asombro al ver que mi estimado corresponsal, Monsieur Leblanc, se metamorfosea en este personaje ilustre que me ofrece un ejemplo tan brillante que sería difícil de creer? La afinidad por las ciencias abstractas en general y sobre todo por los misterios de los números es demasiado rara, lo que no me asombra, ya que los encantos de esta ciencia sublime solo se revelan a aquellos que tienen el valor de profundizar en ella. Pero cuando una persona del sexo que, según nuestras costumbres y prejuicios, debe encontrar muchísimas más dificultades que los hombres para familiarizarse con estos espinosos estudios, y sin embargo tiene éxito al sortear los obstáculos y penetrar en las zonas más oscuras de ellos, entonces, sin duda, esa persona debe tener el valor más noble, el talento más extraordinario y un genio superior. De verdad que nada podría probarme de forma tan meridiana y tan poco equívoca que los atractivos de esta ciencia que han enriquecido mi vida con tantas alegrías no son quimeras, dada la predilección con la que tú has hecho honor a ella». Debido a la muerte de su mecenas, Gauss, quien previamente había rechazado ofertas para ser profesor en varias universidades europeas, tuvo que resignarse a trabajar en el mundo académico. Así, en noviembre de 1807,
fue contratado como profesor titular y director del Observatorio Astronómico por la Universidad de Gotinga, que por entonces pertenecía al recién fundado Reino de Westfalia, gobernado por Jerónimo Bonaparte, hermano de Napoleón. A juzgar por los testimonios de sus alumnos, algunos de los cuales se convertirían en matemáticos de prestigio, como Julius Dedekind, George Riemann o August Möbius, Gauss no era un profesor especialmente comprometido ni entusiasta. Con frecuencia se quejaba de la carga que suponía para él la docencia, a la que consideraba una pérdida de tiempo, en concreto del suyo, que era el que más valoraba. Si bien también se enorgullecía del talento de algunos de sus estudiantes, prefería concentrarse en su propio trabajo. Había tantas cosas aún por investigar y descubrir que impartir clases y dar conferencias le molestaba en grado sumo. Nunca se molestó en escribir ningún libro de texto y le disgustaba dedicarse a la divulgación científica. A pesar de ello, desde el inicio de su carrera académica en Gotinga, impartió conferencias de manera continua hasta 1854. La actividad científica de Gauss, aparte por supuesto de las matemáticas puras, se concentró en tres áreas: la astronomía, a la que dedicó gran parte de las 2 primeras décadas del siglo XIX, la geodesia y la física, en especial el magnetismo. Regresemos atrás en nuestro relato para hablar de las aportaciones de Gauss a la astronomía. En concreto, volvamos al año 1801, el mismo en que publicó las Disquisitiones. Aquella obra, aunque fascinante para los matemáticos, pasó completamente inadvertida para la población. Gauss no logró ningún reconocimiento popular por ella. Pero ese mismo año, sin embargo, su nombre se hizo famoso gracias a Ceres, un planeta enano, el objeto astronómico más grande del cinturón de asteroides que se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter. Al igual que los asteroides que componen esa región del sistema solar, Ceres orbita alrededor del Sol. ¿Y qué tiene que ver Gauss con Ceres? Resulta que en enero de 1801 el sacerdote y astrónomo italiano Giuseppe Piazzi descubrió un objeto parecido a una estrella en movimiento. Al principio pensó que se trataba de un cometa, pero tras observarlo 24 noches anotó: dado que su movimiento es muy lento y bastante uniforme, se me ha ocurrido varias veces que podría ser algo mejor que un cometa. Por desgracia, se puso enfermo y no pudo proseguir con sus observaciones. Para cuando informó a otros astrónomos de su hallazgo, la posición aparente de Ceres había cambiado, debido sobre todo al movimiento de traslación de la Tierra, y se encontraba demasiado alineado con el resplandor del Sol como para que otros astrónomos pudieran observarlo. No podría volver a ser visible desde la Tierra hasta finales de aquel año, pero para entonces, ¿cómo saber dónde reaparecería aquel objeto? Ahí entró en escena Gauss. En pocas semanas desarrolló un eficiente método de determinación de órbitas. Estimó que Piazzi solo había observado 9 grados de la órbita de Ceres y predijo el camino que seguiría, así como su posición en el firmamento a finales de año. Envió sus resultados a Franz Xaver von Zach, editor de la revista astronómica alemana Monatliche Correspondenz, y el 31 de diciembre Zach y su colega Heinrich Wilhelm Olbers encontraron Ceres en la posición predicha por Gauss. El joven matemático adquirió un gran prestigio por aquella hazaña. En 1809, Gauss publicaría la obra Teoría del movimiento de los cuerpos celestes, en la que incluía un método detallado para calcular la órbita de cualquier objeto astronómico del sistema solar a partir de unas pocas observaciones. Todavía hoy se sigue empleando para predecir trayectorias de asteroides y rastrear satélites. ¿Y qué hay de la vida privada de Gauss? Vamos con ella.
A los 25 años, cuando ya era famoso por su cálculo de la órbita de Ceres y aún seguía bajo la protección del duque de Brunswick, conoció a una joven llamada Johanna Osthoff. 3 años menor que él, era una mujer muy inteligente, aunque no entendiera los trabajos de Gauss, y al matemático le costó un año atreverse a confesarle sus sentimientos en una carta. En ella le decía: «Quiero decirte cuánto te admiro. Eres hermosa y encantadora. Hasta donde puedo decir, no tienes defectos. Me gustaría pedirte que fueras mi esposa si pudieras amarme también. No soy rico y no tengo mucho que ofrecerte, pero creo que tengo lo suficiente para que 2 personas modestas vivan. Si estás dispuesta a casarte conmigo, te seré fiel y haré todo lo posible para apoyarte y amarte para siempre». Se casaron en octubre de 1805, un año antes de la muerte del duque, y tuvieron 2 hijos y una hija, a quienes llamaron Joseph, Wilhelmina y Luis, en honor a los astrónomos Giuseppe Piazzi, Heinrich Wilhelm Olbers y Carl Ludwig Harding. A los 2 primeros ya los conocéis. El tercero descubrió el asteroide Juno y fue ayudante de Gauss en Gotinga. Por desgracia, en 1809, tras el nacimiento de Luis, la salud de su esposa quedó muy afectada. Además, estaba preocupada por el bebé, ya que parecía débil y le costaba tomar el pecho. Apenas un mes más tarde, Johanna falleció, probablemente de fiebre puerperal. Gauss, destrozado por la pena, cayó en una depresión. En una carta le contó a un amigo: «Cerré sus ojos de ángel para siempre. No sé cómo lidiar con esto». Para colmo de males, pocos meses después, el pequeño Luis también pereció. Tras un año de duelo, Gauss, considerando que los 2 hijos que aún conservaba necesitaban una madre, le propuso matrimonio a una de las mejores amigas de su difunta esposa, Friederike Wilhelmina Waldeck, a la que llamaban Mina. Pero ambos conocían la situación y su carta de declaración fue muy diferente a la que había enviado en su día su primera mujer. Decía así: «Debe entender, señorita Waldeck, que Johanna fue el amor de mi vida. Nadie jamás la reemplazará en mi corazón, pero eres una persona buena y amable. Si estás dispuesta a aceptar un lugar diferente en mi corazón, me gustaría mucho casarme contigo y que juntos formemos una familia». Se casaron en 1810 y Gauss tuvo con ella 3 hijos más: Eugen, Wilhelm y Teresa. En 1816 se trasladaron a vivir al nuevo observatorio de Gotinga, que contaba con un ala residencial. Era lógico, teniendo en cuenta que la mayor parte del trabajo consistía en realizar observaciones nocturnas del firmamento. Pero, una vez más, la tragedia se cernió sobre el hogar familiar tras el nacimiento del tercer vástago. Mina contrajo tuberculosis y comenzó para ella un terrible periodo, 13 largos años de sufrimiento hasta su muerte, en 1831. Aquella larga enfermedad provocó una gran tensión en el ambiente familiar, y los hijos que Gauss tuvo con su segunda esposa, criados así en un hogar escaso de cariño, desarrollaron personalidades conflictivas, en especial el mayor de ellos, Eugen, quien se convirtió en un joven imprudente, violento e indisciplinado, con el que su padre discutía constantemente. Eugen quería convertirse en matemático, como su progenitor, pero éste no lo creía capacitado para ello y le instó a que estudiara Derecho. El rebelde Eugen comenzó a beber demasiado y a jugar a las cartas, y acabó acumulando muchas deudas. Su padre las pagó por él, pero tanto Gauss como su esposa consideraron que su hijo había desacreditado el honor de la familia, y tras muchas discusiones, Eugen decidió escaparse de casa y emigrar a Estados Unidos. Su madre moriría al año siguiente. Eugen Gauss nunca volvió a reunirse con su familia, pero en Estados Unidos no le fue mal. Montó varios negocios, se compró una granja e incluso fundó un banco. Volviendo con Gauss padre y sus trabajos, en 1816 el rey Jorge IV de Hannover
le encargó la tarea de topografiar su reino. Y no era una tarea nada sencilla, ya que el reino de Hannover era el cuarto estado más grande de la recién creada Confederación Germánica, con casi 40.000 kilómetros cuadrados de territorio, en gran parte montañoso. Gauss resolvió el encargo mediante triangulación. A partir de una línea base medida con precisión, calculó ángulos y distancias para mapear todo el reino mediante una red de triángulos interconectados. Como resultado de aquel trabajo que fundó las bases de la cartografía moderna, Gauss exploró la geometría de las superficies desde el punto de vista de un ser bidimensional obligado a desplazarse sobre ellas, lo que daría pie a su teorema egregium, es decir, el teorema notable, que afirma, dicho brevemente, que la curvatura de una superficie puede determinarse por completo midiendo ángulos y distancias en ella, con independencia de su inserción en el espacio tridimensional o bidimensional. Además, para resolver uno de los problemas con los que se encontró en su tarea cartográfica, el de realizar mediciones con líneas rectas a través de kilómetros de terreno, inventó el heliotropo, un instrumento que utiliza espejos para reflejar la luz solar y concentrarla en un solo haz que resulta visible desde grandes distancias, lo que permite alinear instrumentos topográficos y determinar la posición de puntos geodésicos de manera precisa. Otro campo de la ciencia al que Gauss aportó importantes contribuciones fue al estudio del magnetismo. A través de mediciones exhaustivas, llegó a la acertada conclusión de que la mayor parte del magnetismo de la Tierra se origina en su núcleo y no en las rocas de la superficie, como se creía por aquel entonces. Además, Gauss formuló en 1835, aunque no sería publicada hasta 1867, la conocida como Ley de Gauss, que establece que el flujo de ciertos campos a través de una superficie cerrada es proporcional a la magnitud de las fuentes de dicho campo que hay en el interior de la misma superficie. Así, la ley de Gauss para los campos eléctricos explica la relación entre el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada y la carga neta encerrada por dicha superficie, mientras que la ley de Gauss para el magnetismo expresa la inexistencia de cargas magnéticas, unas partículas hipotéticas constituidas por un solo polo magnético, ya que las distribuciones de fuentes magnéticas son siempre neutras en el sentido de que siempre hay un polo norte y un polo sur, por lo que su flujo a través de cualquier superficie cerrada es nulo. En honor a todas estas aportaciones, la unidad con la que se mide la densidad de flujo magnético fue bautizada como Gauss, pero solo en el sistema cegesimal de unidades. En el Sistema Internacional de Unidades, la densidad de flujo magnético se mide en teslas, unidad que equivale a 10.000 Gauss. Ahora que lo pienso, deberíamos hacer también un vídeo sobre Tesla. Dejadnos en los comentarios si os apetece que hagamos una biografía sobre Nikola Tesla. Por supuesto, tampoco podemos dejarnos en el tintero la famosa campana de Gauss. En sus observaciones astronómicas, Gauss se dio cuenta de que las discrepancias en las mediciones de las posiciones de los cuerpos celestes solían seguir un mismo patrón. Se agrupaban alrededor de un promedio, de tal modo que los datos, agrupados en una gráfica de dos ejes, tendían a dibujar una curva en forma de campana, la campana de Gauss. Se traza mediante una función definida por la expresión que os mostramos en pantalla y sirve para representar gráficamente cómo se distribuyen los datos en torno a un valor central, lo que permite entender patrones, tendencias y dispersiones en todo tipo de campos que trabajan con datos, como la estadística, la economía o la ingeniería. Mencionar todas las aportaciones de Gauss a las matemáticas y las distintas áreas científicas nos llevaría horas, y siendo sinceros, la mayoría escapan a nuestra capacidad de entendimiento para poder explicarlas correctamente, pero os aseguramos que su trabajo fue inmenso. ¿Fue un genio? Desde luego, responderíamos casi todos. Sin embargo, curiosamente,
él no se veía a sí mismo como tal, sino que achacaba sus numerosos descubrimientos al trabajo duro que había desarrollado toda su vida y a su gran dedicación. En una ocasión afirmó: «Si otros pensaran en las verdades matemáticas tan profunda y continuamente como yo lo he hecho, harían mis descubrimientos». Aunque padeció gota y los achaques propios de la vejez, Gauss conservó la lucidez mental y sus cargos en la Universidad de Gotinga hasta su muerte, en 1855, con 77 años de edad, víctima de un infarto. Fue enterrado en el Albani-Friedhof, un cementerio de Gotinga, y como veis en la imagen, su deseo de que dibujaran un heptadecágono regular en su lápida no se cumplió. ¿Y por qué no? El motivo fue que el encargado de tallar la lápida se negó, ya que le parecía un trabajo demasiado complejo y absurdo, dado el resultado que se obtendría. En su opinión, a menos que te acercaras mucho, un heptadecágono regular parecería un círculo, y un círculo mal tallado. La verdad es que no le faltaba razón en ese punto, pero dado el personaje y el simbolismo de la figura, quizá podría haberse tomado la molestia, aunque pocos lo apreciaran. Al día siguiente de su muerte, a Gauss le extrajeron el cerebro y lo preservaron a fin de ser estudiado. El anatomista Rudolf Wagner y posteriormente el hijo de este, Hermann, tuvieron ocasión de medirlo por aquel entonces y concluyeron que su masa era ligeramente superior a la media, con un peso de casi 1,5 kilos. No observaron nada destacable en él. Posteriormente se realizaron nuevos estudios sobre el cerebro de Gauss, pero resulta que no era el cerebro de Gauss. Un neurobiólogo del Instituto Max Planck descubrió en 2013 que después de que Hermann Wagner estudiara el cerebro de Gauss, se había producido una confusión en el etiquetado y se había intercambiado con el cerebro del patólogo Konrad Heinrich Fuchs, fallecido solo unos meses después que Gauss. Y aquel error se había mantenido durante más de un siglo. Por tanto, todos los estudios realizados antes de 2013, exceptuando los primeros, los de los Wagner, se referían en realidad al cerebro de Fuchs. De todos modos, en ninguno de ambos órganos se ha encontrado nada reseñable. Gauss solo publicó en vida una fracción de sus descubrimientos, entre otros motivos porque se negaba a publicar obras incompletas, y la gran mayoría de sus trabajos eran de tal profundidad que requerían de mucho tiempo y análisis para que pudiera considerarlos terminados. Pese a ello, ya en 1856, al año siguiente de su muerte, el rey de Hannover mandó a acuñar medallas con la efigie de Carl Friedrich Gauss, acompañada por la inscripción Mathematicorum Principi, que significa al príncipe de los matemáticos. ¿Y vosotros qué opináis de la vida de Gauss? ¿Creéis que fue el matemático más grande de todos los tiempos? ¿O tenéis otros candidatos? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.